Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. El sol nació, es un nuevo día, una canción yo cantaré, y no importará lo que hoy me suceda, estaré cantando al ponerse el sol. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Un Dios de amor y misericordia, un corazón lleno de perdón. Por todo esto siempre estoy cantando. 10,000 razones puedo encontrar. Con mi alma y mi ser siempre cantaré, santo es tu nombre, oh Dios, como nunca, Señor, cantaré, santo es tu nombre, oh Dios. Yo sé que un día
Y ya, nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículo 14, donde dice: donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. En los días de Pablo, Puteoli era un activo puerto que prosperaba gracias al comercio que Roma realizaba con el resto del mundo habitado, especialmente los puertos del Mediterráneo oriental. Antes del que el nuevo puerto de Ostia, Porto, fuera construido durante el reinado del emperador Claudio, Puteoli era el puerto único de Roma. Los viajeros que venían de este pasarían por este puerto para llegar a la ciudad eterna. Después que Julio, sus soldados y los prisioneros desembarcaron, el centurión planeó viajar a Roma vía terrestre. Esta distancia podría cubrirse en unos 5 días. Nos resultaba sorprendente encontrar cristianos en un puerto de mar tan importante como era este puerto de Puteoli. Allí había también una importante colonia judía, aparentemente la más antigua de Italia después de la de Roma. Tenemos que sacar la conclusión, por otro lado, sobre la base del texto, de que las obligaciones oficiales del centurión involucraban una estadía de 1 semana en el puerto de Puteoli, y que durante esa semana se le permitió a Pablo disfrutar de la hospitalidad que le brindó la iglesia local allí. En Sidón, casi al comenzar el viaje, había obtenido también Pablo un permiso parecido, como así nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 3. Después de esa estadía de 1 semana en Puteoli, continuaron su viaje por tierra y así llegaron a Roma, dice Lucas, pero luego vuelve atrás y relata un rasgo especial alentador de la última etapa del viaje. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice: de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Un viaje de pocos kilómetros desde Puteoli los llevó a la vía Apia, una de las grandes carreteras romanas del sur de Italia, bautizada precisamente así por Apio Claudio, bajo cuya censura se la planeó en el año 312 a.C. Por esta carretera se dirigieron a Roma, pero los cristianos de la capital ya habían recibido noticias de su próxima, transmitidas probablemente por los hermanos de Puteoli, y varios de ellos partieron hacia el sur por la vía Apia para encontrarse con Pablo y escortarlo durante el resto del viaje a Roma. Algunos de ellos llegaron hasta 3 tabernas. Estas 3 tabernas era el lugar de parada en la vía Apia, a unos 53 kilómetros de Roma. Otros caminaron 16 kilómetros más y se encontraron con él en el foro de Apio, es decir, el mercado de Apio. Luego, el foro de Apio, lleno casi de aficia, de publicanos, de bribones y gente de mar, Lucas está lejos de dar la impresión de que Pablo fuera la primera persona que llevó el Evangelio a Roma. Por cierto, que su llegada a Roma dio un gran impulso al testimonio
del Evangelio en la ciudad, pero la presencia de esos cristianos, es decir, los hermanos, como los llama Lucas, aportan evidencias suficientes de que el Evangelio ya había llegado a Roma. Bien podía Pablo agradecer a Dios y recibir nuevo aliento ante la vista de estos amigos, ya que durante mucho tiempo había deseado visitar Roma y había pasado 3 años desde el envío de su carta a los cristianos de allí para prepararlos para su proyectada visita. Ahora, su oración había sido contestada, y en circunstancias que no había previsto cuando dictó su carta, veía a los cristianos romanos cara a cara. Probablemente se debería de preguntar de tanto en tanto qué clase de recepción le darían. Ahora, cualquier duda que hubiera albergado quedaba disipada por la cariñosa acción de aquellos miembros de la Iglesia romana que salieron a pie a semejante distancia para darle a Pablo la bienvenida. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Al fin, por lo tanto, llegaron a Roma y entraron en la ciudad por la Porta Capena. Finaliza la narración en primera persona del plural. Si las cartas de Filemón y la de Colosenses fueron enviadas desde Roma durante el encarcelamiento de Pablo allí, entonces ofrecen evidencias que Lucas se quedó en Roma durante algún tiempo, ya que envió sus saludos a Filemón y a la iglesia de Colosas, tal como podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 11 y Filemón, versículo 24. El texto occidental, seguido en parte por el texto bizantino, proporciona información más amplia a esta altura, ya que dice: el centurión entregó los presos al estratopedarca, pero a Pablo se le permitió alojarse solo, es decir, fuera del campamento con el soldado que le custodiaba. Es decir, el comandante del ejército o comandante del campamento. Se debe identificarlo muy probablemente como el comandante del campamento o cuartel donde se alojaba la guardia pretoriana del emperador, cerca de la puerta Viminal. Así que podemos comparar Filipenses 1:13, donde Pablo utiliza el término praetorium, ya sea para la guardia pretoriana o para el cuartel general de la misma, como nos dice Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, sea que la frase fuese fuera del campamento, forme parte del texto original o no. Ella expresa el hecho de que a Pablo no se le retuvo en los cuarteles, sino que obtuvo permiso para alojarse por su cuenta, o sea, en el lugar donde recibió a los representantes de la colectividad judía local, como veremos en el versículo 23, y a muchos otros visitantes, como también veremos en el versículo 30. Por lo tanto, Pablo disfrutó de cierto grado de libertad personal a pesar de la restricción legal. Se le permitió a Pablo vivir como residente particular y un soldado, presumiblemente de la guardia pretoriana, tenía orden de custodiarlo. Nótese, por otro lado, que este soldado seguramente debería estar ligeramente encadenado por la muñeca con la cadena a la que llama
la atención de sus visitantes, como veremos en el versículo 20. Al soldado se le relevaba cada 4 horas, más o menos, pero para Pablo no había alivio semejante. El resultado, sin embargo, fue que se convirtió en tema de conversación entre los miembros de la guardia pretoriana. Continúo ahora con el versículo 17, y aquí hallamos a Pablo predicando ya en Roma, y dice: Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. En un periodo de 3 días, Pablo se había puesto ya en contacto con los dirigentes de los judíos en Roma y les pidió que fuesen a su casa. ¿Quiénes eran estos líderes judíos? Sobre la base de la información provista por los historiógrafos romanos y judíos, como eran por ejemplo Suetonio, Tácito y Josefo, podemos estimar que a mediados del siglo hasta 40.000 judíos vivían en la ciudad imperial de Roma. También, por inscripciones sabemos que en Roma había a lo menos 10 sinagogas con líderes influyentes. Estos líderes entonces se reunieron con Pablo para oír de él las razones de su detención. Pablo se dirige a ellos como varones hermanos, lo cual era un saludo común en los círculos judíos, y sugiere que él, un compatriota judío, era su hermano. Les asegura que no ha hecho nada contra el pueblo judío ni sus costumbres, como así dijo anteriormente en el capítulo 25 y versículo 8. También les declara que aunque es inocente de cualquier delito, los judíos en Jerusalén de todas maneras lo entregaron a los romanos como prisionero. No da Pablo muchos detalles, como mencionar nombres, ni de acusar a los judíos en Jerusalén del trato injustamente. Con sabiduría, Pablo evita cualquier comentario negativo para poder ganarse la buena voluntad de estos líderes y hacerlos receptivos al Evangelio, que podría presentarles en otra ocasión, como veremos más adelante en los versículos del 23 al 28. Continuará con el versículo 18, donde dice: los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Incluso tiene una palabra amable para los romanos, a decir que ellos lo interrogaron en un tribunal y no pudieron encontrar culpa ni ningún crimen que ameritara la sentencia de muerte. Además, omite decir que tanto Félix como Festo querían complacer a los judíos, que Félix lo encarceló durante 2 años y que Festo quería que fuese juzgado en Jerusalén. En cambio dice que ellos estuvieron dispuestos a darle la libertad en un esfuerzo por adelantar la causa del Evangelio. Él desea evitar cualquier insinuación de confrontación entre los judíos y los cristianos, o entre los judíos y los romanos, y manteniendo su práctica acostumbrada, presentó Pablo el Evangelio, como podemos ver en Romanos 1:16, donde dice: primero a los judíos y luego a los griegos. Durante su ministerio también en Chipre hizo exactamente igual, como podemos ver en el capítulo 13, versículos 5
al 7 de Hechos de los Apóstoles, y también en Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13, versículo 14 y versículo 46, y también en la ciudad de Corinto, capítulo 18, versículo 6, y en Éfeso, capítulo 20, versículo 21. Por tanto, vemos que Pablo observó esa regla, que primeramente llevaba el Evangelio a los judíos y luego a los griegos o a los gentiles. Ahora la está aplicando aquí también en Roma. Consciente con su propósito al escribir Hechos, Lucas muestra la extensión del Evangelio, incluso en la capital. Cuando Pablo estuviera en Roma, piensa defender la causa de Cristo de modo que el Evangelio pudiera ser difundido libremente a través de todo el Imperio Romano. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Pablo establece solamente el hecho y no la causa de la oposición a su libertad. Pone el énfasis en las palabras «fui forzado». Al usar la voz pasiva, evita decir a su audiencia quién lo compelió a apelar al César, aun cuando el contexto señala a los judíos de Jerusalén. Cuando menciona que apeló al César, indirectamente está diciendo que es un ciudadano romano. También está sugiriendo que desea un juicio en la presencia de César. Sin embargo, es muy cuidadoso en no enfatizar los privilegios que acompañan su ciudadanía romana, ya que se da cuenta de la alusión política y de la posibilidad de que pueda ser acusado de renegar de su herencia judía. Enfáticamente afirma, en cambio, que su apelación al César no es motivada porque busque traer una acusación contra los judíos como nación. Con esta declaración, asegura a los dirigentes judíos en Roma que no tienen la intención de causar ningún problema. Será leal a su pueblo y no presentará ninguna acusación en su contra. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Nótese que Pablo concluye su declaración general. Muestra su amor por el pueblo judío al invitar a los diligentes a que le visiten en la casa que alquiló. Desea explicarles las causas de su apelación al César, sus encarcelamientos en Cesarea y en Roma y su negativa de incriminar a los judíos. Supone que los dirigentes judíos tendrán algunas preguntas acerca de su encarcelamiento, lo cual es evidenciado por la cadena que lleva y la presencia de un soldado romano en su casa. También quiere que ellos sepan que está interesado en un diálogo espiritual. Y para resumir ambos propósitos dice: porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Esta declaración en sí misma es más bien breve, por lo que podemos afirmar que sus palabras, que en esta instancia prefiere proponer un análisis detallado del asunto. Los líderes judíos entienden la expresión esperanza de Israel como una referencia al Mesías. En una siguiente reunión introduciría la enseñanza mesiánica acerca de Jesús el Mesías. Pero ahora le dice a los visitantes que la causa de estar encarcelado tiene sus raíces en su esperanza común.
En este último comentario, y con el uso de la palabra cadena, singular, llama la atención a su arresto domiciliario. Aparentemente, ha gozado de suficiente libertad como para moverse por toda la casa. Nótese que cuando en Jerusalén el comandante lo arrestó por vez primera, lo ató con 2 cadenas, como podemos ver en el capítulo 21 y versículo 33. Pero, posteriormente, se las quitó, al saber que era un ciudadano romano, como así también nos dice el capítulo 22 y versículo 29. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Los dirigentes judíos recuerdan que solo una década atrás, es decir, en el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio los había expulsado de Roma debido a unas revueltas. Según el historiógrafo Suetonio, estas habían sido instigadas, es decir, las revueltas, por una persona llamada Cretos. Se supone que los judíos no cristianos se enfrentaron con los judíos cristianos. Incapaz de entender la diferencia entre los dos grupos, Claudio, el emperador, los expulsó absolutamente a todos. Ahora, frente a un líder de la fe cristiana, los dirigentes judíos son cautelosos, aunque amables en su reacción. Cuando ellos le dicen: no hemos recibido ninguna carta de Judea acerca de ti. Este es un reconocimiento honesto de la ignorancia justificada. El hecho que la jerarquía de Jerusalén no haya enviado información a los judíos ni a las autoridades romanas respalda la inocencia de Pablo. Después que apelara al César y fuera enviado a Roma, las autoridades judías en Jerusalén fueron de la opinión que Pablo estaba demasiado lejos de Israel como para no causar ningún daño. Además, mientras el tiempo borraba el recuerdo del arresto de Pablo en Jerusalén, la oposición a Roma misma vino a ser el asunto del día. Además, un juez romano podría considerar la ausencia de un acusador o de una acusación una ofensa punible. Los judíos en Roma desean ser absueltos de cualquier culpa y en consecuencia están abiertos a responder a Pablo. Así es que honestamente admiten: ninguno de los hermanos que han venido aquí han informado ni dicho algo malo en contra tuya. Lo que ellos están diciendo es que no han oído nada en absoluto sobre Pablo. En sí misma, esa afirmación parece incongruente, porque nosotros sabemos que Pablo había enviado su carta a los cristianos en Roma 3 años antes. Pero, seguramente, los contactos entre los judíos y los cristianos posiblemente no eran suficientemente íntimos como para que los cristianos lo pudiesen compartir. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los dirigentes judíos están interesados en escuchar los puntos de vista teológicos del propio Pablo. Están abiertos a escucharle, enseñar el Evangelio y explicarlo con todo detalle. Su deseo complace a Pablo, más allá de cualquier medida, porque cumple la palabra de Jesús, de que como había testificado
de Jesús en Jerusalén, así lo haría también en Roma, como podemos ver en el capítulo 23 y versículo 11. Ahora Pablo tiene la oportunidad de proclamar el mensaje de salvación y hacerlo a los dirigentes judíos, quienes, si aceptan el Evangelio, podrían influir a su pueblo en las sinagogas locales. Sigue diciendo este versículo: porque de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra ella. Lucas presenta una versión condensada de la solicitud que hacen los judíos. Cuando usa las palabras secta, tiene en mente a la iglesia cristiana, como hace referencia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 5 y versículo 14. Nótese que la palabra por sí misma no es derogativa, ya que significa partido o escuela de pensamiento, como se hace evidente en Hechos y en los escritos de Josefo. Es usada para describir también a los saduceos, capítulo 5, versículo 17, y también a los fariseos, capítulo 15, versículo 5. Los dirigentes judíos hablan en generalidades y observan que el pueblo, llámese judíos, se oponen a las enseñanzas de la iglesia cristiana, pero ellos están dispuestos a escuchar lo que Pablo tenga que decirles. Y voy concluyendo ya con esto. Tenemos que tener en cuenta que Pablo escribió su epístola a los romanos hacía 3 años, y en ella decía que, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1:8. Y a pesar de la tremenda influencia de esta iglesia en todo el Imperio Romano, los principales de la sinagoga judía de Roma dijeron de esta secta: nos es notorio que en todas partes se habla en contra de ella. Ellos tenían un informe negativo, erróneo, y aparentemente se quedaron con esa información. Nadie conectó con ellos para explicarles detalladamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, hoy también muchas gentes rechazan el Evangelio solo porque en todas partes se habla mal, sin tan siquiera preguntar si es verdad lo que se dice o lo que no. Y exponiendo un ejemplo, nadie puede saber el sabor de una comida si antes no la prueba. Esto todos lo sabemos y está bien claro. Pero imagínate que tienes hambre y alguien te dice: no comas de esa comida ya que a mí no me gusta. ¿Tú qué harías? De la misma manera, hay muchas personas que tienen hambre de Dios, pero siempre hay los agnósticos, los ateos y otros que dicen: déjalo pasar, no me gusta, no es agradable, y hasta incluso se burlan de los cristianos y hasta le hacen menosprecio. Pero en cambio ellos nunca, jamás procuraron poner atención al Evangelio y a las palabras que le anunciaban los cristianos. Estimado y estimada oyente, ahora, en este momento, si tú buscas de todo tu corazón a Jesucristo, lo puedes encontrar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Estas son palabras del Señor Jesús. Es por eso que si tú, amigo y amiga oyente, sientes en lo más profundo de tu corazón que Jesucristo vino al mundo para que a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, la persona que se arrepiente de su delito y pecados pueda así de esta manera obtener perdón de pecados
salvación y vida eterna. Él, Jesucristo, espera que tú le abras tu corazón. Amigo y amiga oyente, si tú quieres hacerlo y no sabes cómo, yo te invito a que ores conmigo esta oración de fe y repite ahí donde te encuentres y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis delitos y mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Si ante tus ojos solo hay oscuridad y nada más que llanto logras de escuchar, si piensas que en tu vida todo está mal, hay alguien que te puede cambiar. Si crees que tu vida nunca cambiará, pues siempre en tu camino hay tempestad, entrégate a los brazos del buen Jesús, pues solo Él te puede ayudar. Lo que tú necesitas es un Dios real, en Él todo lo puedes si tan solo lo pides. Lo que tú necesitas es un Dios real, lo que tanto buscabas a tu puerta llamando está. Si ante tus ojos solo hay oscuridad y nada más que llanto logras escuchar, si piensas que en tu vida todo está mal, hay alguien que te puede cambiar. Lo que tú necesitas es un Dios real, en Él todo lo puedes si tan solo lo pides. Lo que